Hola, este es Crimifusión, Disperta, el espacio para la difusión de criminología, educación, filosofía, algo que se fusione con la educación y con la difusión de conocimientos. El día de hoy vamos a tener el espacio de introducción a la criminología por Karen López, su servidora. Bienvenidos. Les voy a hablar sobre el desarrollo histórico de la criminología para que podamos diferenciar las temporalidades que tiene la criminología en su desarrollo histórico y que pues cuando hablemos de que la persona tiene un desarrollo a lo mejor atávico, pues sepamos que todavía estamos hablando de algo pues muy clásico y no pues actualizado. En el desarrollo histórico de la criminología podemos encontrar referentes de la Edad Media hasta las civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma. También se ha hecho referencia de la astrología, de la quiromancia y de la demonología, de las cuales tocaban temas de predestinación criminal, o sea, las personas que tenían ciertas características, que tenían ciertas facciones o, por ejemplo, lunares o, por ejemplo, marcas, ya estaban predestinadas, ya tenían cierto destino marcado. Pero supongo que lo han escuchado en recurrentes ciencias o pseudociencias, mejor dicho. Tienes las líneas marcadas, tienes las crestas papulares, obviamente no lo dicen de esa manera, pero ese es el término más claro y más específico. Después llega el trabajo de los fisionomistas, que esbozaban las posibilidades de conocer al sujeto a partir de las particularidades de su rostro y con ello detectar un posible carácter delictivo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de hacer estas suposiciones? El etiquetamiento que actualmente vivimos. Y supongo y creo que todas las personas que tenemos contacto con la realidad y con la sociedad seguimos viviendo, porque pues si tienes tales o cuales características, eres más probable o menos probable de ser un criminal o un posible criminal. Lo vivimos, por ejemplo, nosotros que somos latinoamericanos, lo seguimos viviendo y tristemente lo seguiremos viviendo hasta que el etiquetamiento se radique y eso pues será difícil que cambie. Ahora, posterior a eso, la situación se puso todavía más crítica porque llegó la frenología en el siglo XVIII y pronunció que para saber las características del sujeto y para cambiar las características del sujeto había que saber la configuración de su cerebro. Y entonces empieza a haber las llamadas lobotomías. Y entonces había que saber si, por ejemplo, había más marcaje en la parte del lóbulo frontal o occipital o parietal, obviamente no se llamaba así en ese tiempo, había que reducir las manifestaciones de la conducta. Y entonces es destacable hablar de que estas cirugías estaban indicadas para pacientes psiquiátricos y violentos. Sin embargo, por el apogeo se comenzaron a realizar experimentos en las alas de algunas cárceles y esto derivó de algunos resultados, claro, como siempre la ciencia, pues utilizando a las personas vulnerables para el beneficio. Los médicos que realizaron esos experimentos observaron a los carcelarios entre el siglo XVIII y el XIX que ciertos sujetos se encontraban enfermos, por lo cual requerían tratamiento y no precisamente la pena de prisión. Ahora, las preguntas que nos podemos hacer, ¿cuál es ese tratamiento del enfermo mental o de la persona que está catalogada como un enfermo de la mente? ¿Cuál es el objeto de la pena de la prisión, a diferencia del tratamiento del espacio médico? Ahora, no por esto hay que decir que lo clínico es mejor. También hay que considerar que hay otros tipos de tratamiento, ya obviamente actualizados, pero ahorita estamos hablando de la introducción y de lo más clásico. Después de esto llegó el trabajo de algunos filósofos, algunos sociólogos contemporáneos a Hobbes, a Locke, a Rousseau, que empezaron a cuestionarse si el Estado y el contrato y la naturaleza tenían que ver con las actuaciones y la conducta del hombre. Ya, por ejemplo, Hobbes se pronunciaba y hablaba de que la naturaleza era de una guerra continua entre todos contra todos. Locke hablaba de la conservación del derecho por la vida, de la libertad y de la propiedad, de que teníamos derechos a gozar de ciertas naturalidades por el derecho de vivir. Y Rousseau, pues, compasivo, hermoso, hablaba de que los hombres éramos libres e iguales por naturaleza y que, pues, hasta cierto punto la sociedad nos corrompía.
Y después llega Maquiavelo y postula esta idea de que el hombre es malo por naturaleza, a menos de que se le solicite ser bueno. Y entonces, pues, llegan, insisto, estos cuestionamientos. Pero entonces nace estos otros, donde llegan, y se renuncia o se transgrede el contrato social, cuestionando a Maquiavelo, ¿no? De, a menos de que se le precise ser bueno. Y si yo corrompo o transgredo el contrato social, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces llega la pena o el castigo. Ahora, el contrato siempre estuvo determinado de diferentes maneras, aparte, en diferentes etapas de la historia. Regresamos a Locke, por ejemplo, era la conservación de la libertad, renunciando al uso de la fuerza, porque supuestamente el sujeto renunciaba al uso de la fuerza por el bienestar colectivo. El contrato entre los individuos y entre estos y el Estado. Rousseau hablaba de un compromiso libre entre los individuos de someterse a las leyes. Entonces regresamos a esta cuestión. ¿Y qué pasa si yo no decido someterme a estas leyes? Porque, pues, a ver, existen personas que prefieren lo suyo antes que lo colectivo, antes que lo de los demás. Y es ahí donde empieza a cuestionar y a nacer esta ciencia o esta disciplina científica que llamamos criminología. El nacimiento de la criminología está orientado a Europa en el siglo XIX, gracias a la fuerza del capitalismo, o por la fuerza del capitalismo. Entonces, por eso es que cuando escuchan a criminólogos hablar, siempre se quejan de pues, el sistema. Y por la consolidación del Estado, porque el Estado es el Estado de Derecho y el Estado como esta cúspide del sistema que entonces tiene estos hilos que manipulan al sujeto, porque es un sujeto del Estado y de todas sus instituciones, como resultado de la Revolución Francesa y de su nacionalismo, un nacionalismo como otro medio de control, que es resultado de la Ilustración y de Rousseau, y bueno, como uno de los ilustrados, que habló del contrato social. Y entonces hablaba de la voluntad de los súbditos y de la legitimación del poder público. Y entonces yo como poder público y utilizando al Estado como esta forma de legitimar mi poder, utilizo a ciertos entes para legitimar y para hacer válido mi poder de todos sobre unos pocos o sobre los demás. Y es aquí donde pues, tenemos que pensar en qué formas tiene el Estado para controlar a los otros. Evidentemente, la más fácil o la más usada para los que de manera evidente transgreden la sociedad es la cárcel. Una de las formas más comunes, o más conocidas, mejor dicho, de cárceles es el panóptico, tan reconocidas por Foucault en sus obras y recién trabajadas por Jeremías Bentham en sus textos. Esta torre de guarda estará topada por celosías, por la cual está en su interior se vería solo hacia afuera, mientras que los observados no sabrán a quién se les está observando. Entonces es una forma utilitarista, muy utilitaria, de conservar este estado de poder y este estado de observancia permanente. Si ustedes pueden ver la imagen, la idea es que justo, sí, la idea es como un poco, tú te sientes observado, mientras tú no ves en qué momento te están observando. Y si nosotros nos vamos a analogías muy actuales, pues, por ejemplo, ahorita yo no sé quién me está observando. Sin embargo, puedo estar siendo observada o no, en ningún momento puedo ser observada y está bien. Sin embargo, este es un estado de observancia e hipervigilancia, que a su vez implica ciertos estados de estrés, ansiedad, otras molestias que pueden significar al sujeto estas formas de castigo. ¿Por qué? Porque antes de llegar al castigo legal, que implica también al propio sistema y al propio forma, por ejemplo, de este espacio, también existen otros espacios de castigo que nosotros conocemos y que hemos aplicado en diferentes momentos. Ya sé que habrá muchas personas que digan, no, yo nunca he hecho. Lo hemos hecho. Tristemente o favorablemente lo hemos hecho. Porque, pues, somos entes sociales y hemos castigado o hemos amedrentado las voluntades de otros de cierta o cual manera. ¿Por qué? Porque nos han naturalizado esas formas de transgresión o de guía.
o de adaptación para el otro y con los otros. Por ejemplo, los tipos de castigo que aquí les vengo nombrando es la física o natural, que es sin intervención del hombre, pero que existe. El castigo se viene dando por manera karmática hasta cierto punto, pero no, sigue su curso, como de estas imágenes de Condorito, ¿no? Hasta cierto punto, solo es como para entender un poco lo que puede pasar. Ahora, existe la moral o social, que es esta reacción espontánea del medio que rodea al sujeto. Por ejemplo, cuando algo pasa y nosotros tenemos una reacción espontánea al actuar del otro, porque si se fijan, es un tipo de castigo moral o social, y entonces nosotros tenemos estándares morales que nos guían y que nos hacen decir, hey, eso que hiciste está mal. Y realmente no nos cuestionamos si lo que hace el otro está mal en realidad, pero nuestros criterios morales y sociales están anticipando la acción del otro y que dicha acción está o es cuestionable. Y en otros, antes de la política o legal, está la religiosa. Insisto, está este espacio de control social muy conocido, que es el de la amenaza o culpa de la jerarquía religiosa, ¿no? Tenemos estos estándares de no robarás, no señalarás a la conducta de tus padres y no señalarás a tus padres, no, no robarás, no matarás, no, etcétera, 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 no serás goloso, no tomarás a la mujer de tu hermano ni de nadie más. O sea, si se fijan, esas conductas, esos estatutos están traducidos prácticamente tal cual en nuestros códigos legales. La gran mayoría, no todos, y evidentemente nuestros códigos legales tienen otros más que tienen punto y coma de lo que debemos de hacer. Es por eso que el punto cúspide de nuestros tipos de castigo y de nuestras legislaciones, es el tipo de castigo político legal, porque si se fijan es como etapas de nuestra adaptación y socialización. Es como, primero tienes lo moral o social, que también son nuestros padres, que también es la escuela, que también es los grupos colectivos que te van a decir, hey, eso no. También tenemos lo religioso, que depende del espacio político, de culto o religioso donde tú te estés relacionando. Existe evidentemente el castigo físico o natural que puede suceder porque estás haciendo una acción que no es netamente buena para ti. Por ejemplo, meter la mano en algo que está caliente. Evidentemente no es lo mejor. Y pues hasta el punto cúspide, o sea, lo menos bueno que puedes hacer, se te castiga con lo político o legal. Espero que hasta el momento no haya ninguna duda. Pero ¿cuál es el fin de poner castigos? ¿Cuál es el fin de amedrentar, violentar, castigar, golpear y hacer todo ese tipo de daños a personas que ya hicieron daño? De cierta manera, ya tenemos muchos ejemplos. Vivimos y tenemos espacios carcelarios llenos y repletos de personas que fueron culpabilizadas, que son culpables y que son inocentes, pero que nuestro sistema no es el mejor. Ahora, César Beccaria justamente cuestiona este tipo de cosas. ¿Para qué abrigar una crueldad inútil como instrumento de furor y fanatismo? Porque no olvidemos que históricamente a las personas que hacían daño, lo único que se les aplicaba era amedrentarlos, golpearlos, dañarlos, torturarlos en las plazas públicas. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es publicarlos en las redes sociales y justamente hacer un castigo social, un castigo público, un castigo colectivo. ¿Cuál es el punto de hacerlo? Beccaria comenta, el fin de cualquier pena es impedir que otro caiga en hacer esa conducta de nuevo y retraer al público, al otro, de cometer otro igual. Además de que la idea es que el método haga una impresión eficaz y durable sobre los ánimos de los hombres y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo. Y cuando a lo mejor Beccaria comentó esto, pues lo comentó porque evidentemente veía que los estaban torturando, los estaban violentando y amedrentando. Pero en nuestra actualidad, no solamente nos estamos enfocando a violencia física, porque pues ya tenemos tratados de derechos humanos y otros más, pero tenemos otro tipo de violencias sistémicas,
simbólicas. Y nuestros reos, sí, tienen como, no recuerdo muy bien, son 5 derechos fundamentales y otros más. Y nuestras víctimas también tienen derechos, evidentemente. Pero también, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras penas? ¿Cómo las estamos aplicando? ¿Y para qué las estamos aplicando de esa manera? Creo que son cuestionamientos que tenemos que tener en cuenta muy bien para las aplicaciones de nuestras leyes, de nuestras penas, porque al final de cuentas lo que nosotros estamos esperando de hacer esto es que la transformación venga desde adentro. Es para que nuestra sociedad sea más justa, más pacífica, más equitativa, más igualitaria, mucho más y mejor. Sin embargo, cuando el reo salga de ese espacio, ¿va a ser más justo, más pacífico, más igualitario? ¿O va a ser un mejor carcelario, va a ser un mejor reo, va a ser un mejor sujeto violentado o un mejor violentador? Esos son el tipo de preguntas que creo que deberíamos de empezar a hacernos. Porque también hay que empezar a cuestionarnos quiénes están adentro y cómo los estamos tratando. ¿Quiénes son los entes jurídicos del contrato social? Todos los que tienen libre albedrío. ¿Quiénes son los que tienen libre albedrío? Ahorita que a todos los estamos etiquetando como que tienen ciertas o cuáles patologías. Y no estoy minorizando que tengamos o no ciertas patologías. Pero este libre albedrío se define a veces, o se puede definir como esta capacidad de elegir entre distintas alternativas o crearlas. Entonces, ¿somos capaces de crear esas alternativas? ¿Nuestro sistema nos permite crear esas alternativas? Nadie, ninguna ley de la naturaleza o contexto puede torcer el principio de nuestra libertad. ¿De verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. En otro espacio hablaremos sobre criminología clásica, moderna, ecléctica y otras cosas más. Hasta luego.